¿Alguna vez te has preguntado qué sucedió realmente cuando el profeta Elías fue llevado al cielo? Muchos conocen la historia del carro de fuego y el torbellino, pero hay mucho más detrás de este acontecimiento misterioso e impresionante. ¿Qué significó para Elías, para su discípulo Eliseo e incluso para el pueblo de Israel? Y lo más intrigante, ¿qué revela esta ascensión sobre el plan de Dios para la humanidad? Quédate conmigo hasta el final de este video porque hoy desvelaremos nuevos detalles de esta historia y cómo puede impactar tu visión de la fe y el propósito. El sol ardía en lo alto del cielo cuando un hombre de ropas sencillas y piel curtida por el viento entró en el palacio del rey Acab. No iba acompañado de guardias ni traía regalos para el monarca. Llevaba consigo solo la certeza de su misión. Se detuvo en medio del gran salón, donde las columnas doradas brillaban bajo la luz. Los consejeros murmuraban entre ellos, curiosos por la audacia de aquel extraño. Acab, sentado en su trono esculpido, alzó una ceja con impaciencia. A su lado, Jezabel observaba todo con una mirada afilada, como si intentara descifrar las intenciones de aquel visitante inesperado. Entonces el hombre habló y su voz cortó el silencio como una espada. Juro por el Señor, el Dios viviente de Israel, a quien sirvo, que en los próximos años no caerá ni rocío ni lluvia sino por mi palabra. Todo el salón quedó en shock. El rey se inclinó hacia adelante, tratando de comprender si aquello era una amenaza o una burla. Jezabel apretó los labios. Su mirada se tornó puro desdén. ¿Quién eres tú para profetizar contra el rey de Israel? Habló finalmente Acab, con la ira creciendo en su voz. Pero el hombre no se molestó en responder. Se dio la vuelta y salió, dejando tras de sí un silencio pesado. El rey intercambió una mirada con su esposa. Ella esbozó una leve sonrisa, como si no le importaran aquellas palabras. Pasaron los días. Lo que parecía imposible comenzó a suceder. Primero la lluvia cesó. Luego, el rocío matutino desapareció dejando la tierra cada vez más árida. Las cosechas se marchitaron, los animales morían en los campos resecos. Los pozos se secaron y el calor sofocante parecía robar la esperanza del pueblo. Entonces llegó la hambruna. Los mercados se vaciaron. La gente empezó a racionar lo poco que tenía, y la desesperación se extendió por todo el reino. Acab, furioso, ordenó buscar a Elías en cada rincón de la tierra. Pero había desaparecido. El rey no lo sabía, pero el profeta estaba exactamente donde Dios quería que estuviera, y su viaje apenas comenzaba. Elías se marchó antes de que los guardias pudieran reaccionar. Sus pasos rápidos lo llevaron lejos de Samaria, más allá de los caminos conocidos, siguiendo solo la dirección que el Señor le había ordenado. Mientras la sequía asolaba a Israel, Dios habló nuevamente al profeta. Sal de aquí y ve hacia el oriente. Escóndete junto al arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás del arroyo y he ordenado a los cuervos que te alimenten allí. Sin cuestionar, Elías obedeció. Su viaje fue duro, bajo un sol implacable y por senderos pedregosos. Cuando finalmente llegó al arroyo, encontró un refugio solitario, rodeado de árboles secos y piedras desgastadas por el tiempo. Allí, el agua aún fluía, una bendición en medio de la tierra reseca. Los primeros días, Elías observaba el cielo con curiosidad y expectación. Luego, al amanecer, escuchó el batir de alas. Cuervos descendieron desde lo alto, posándose cerca de él. En sus picos llevaban trozos de pan y carne. El profeta tomó el alimento, sintiendo la presencia del Dios que nunca abandona a los suyos. Y así ocurrió, día tras día. Los cuervos venían al amanecer y al anochecer, trayéndole sustento. Bebía del agua fresca del arroyo y descansaba a la sombra de las rocas. Pero la sequía que consumía Israel no perdonó aquel refugio. Pasaron las semanas y Elías comenzó a notar que el arroyo disminuía. Primero las orillas retrocedieron, luego pequeños tramos comenzaron a secarse, hasta que un día solo quedó tierra agrietada donde antes fluía el agua. Elías respiró hondo. Sabía que Dios no lo había olvidado. Estaba a punto de ser guiado a un nuevo destino. Entonces llegó la orden del Señor. Levántate y ve a Sarepta. Allí una viuda te sustentará. El profeta se puso en pie, sacudió el polvo de su ropa y lanzó una última mirada al arroyo seco. Su viaje continuaba. El Dios de Israel aún tenía mucho que revelar. Los pies de Elías levantaban polvo mientras cruzaba el árido camino hacia Sarepta. El sol quemaba su piel, pero su corazón seguía firme. Dios lo había enviado a este lugar, y donde Dios guía, Él provee. Al acercarse a las puertas de la
Ciudad vio a una mujer encorvada junto al camino recogiendo leña. Sus ropas eran sencillas, gastadas por el tiempo, y su rostro reflejaba el peso del hambre y la incertidumbre. Elías supo en ese instante que ella era la viuda de la que el Señor había hablado. Se acercó y le llamó: «Mujer, tráeme un poco de agua para beber». Ella levantó la mirada, sorprendida, pero asintió y comenzó a caminar hacia su casa. Antes de que avanzara demasiado, Elías agregó: «Y tráeme también un pedazo de pan». La mujer se detuvo. Lentamente se volvió, su voz débil, ahogada por el dolor de la realidad. «Tan cierto como que el Señor tu Dios vive, no tengo pan horneado. Solo tengo un puñado de harina en un jarro y un poco de aceite en una vasija». Estaba recogiendo estos leños para preparar una última comida para mí y mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. El silencio se instaló entre ellos. Elías vio la desesperación en los ojos de aquella madre, la sombra del miedo y la resignación, pero también sabía que Dios no la abandonaría. Entonces, con certeza inquebrantable, le respondió: «No tengas miedo, ve y haz lo que has dicho, pero primero hazme un pequeño pan y tráemelo. Luego haz otro para ti y para tu hijo». La viuda frunció el ceño, dudosa. Elías continuó: «Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la harina en el jarro no se agotará, ni el aceite en la vasija se agotará hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra». Esas palabras sonaban imposibles. ¿Cómo era posible que la harina no se acabara? ¿Cómo podría durar el aceite tanto tiempo? Pero algo dentro de ella la hizo creer. Quizás fue el tono firme del profeta, o tal vez una chispa de esperanza que no sentía desde hacía mucho. Sin más preguntas, la viuda entró en su casa e hizo lo que Elías le había dicho. Tomó lo poco que tenía, preparó el pan y se lo dio al profeta. Luego hizo otro para ella y su hijo, y entonces el milagro comenzó. Al día siguiente, cuando abrió el jarro, aún había harina. En la vasija el aceite seguía allí. Al siguiente día lo mismo. Y así fue, día tras día, semana tras semana. La hambruna que asolaba a Israel no alcanzó aquella casa. El Dios de Elías había provisto. Pero su fe aún sería puesta a prueba, porque un nuevo sufrimiento estaba a punto de tocar a su puerta. Elías se tendió sobre el cuerpo del niño 3 veces, transmitiéndole su calor. Clamó al Señor con todas sus fuerzas: «Señor mi Dios, te ruego que el alma de este niño vuelva a él». La habitación quedó en silencio. Por un momento nada se movió, pero entonces el frágil pecho del niño subió y bajó. El aire llenó sus pulmones y sus ojos se abrieron. Estaba vivo. Elías sonrió aliviado y tomó al niño en sus brazos. Bajó rápidamente las escaleras donde la viuda permanecía sentada, aún sumida en su dolor. Cuando ella lo vio, su rostro se torció en una expresión de incredulidad. «Aquí tienes a tu hijo», dijo Elías entregándole al niño. La mujer abrazó a su hijo con fuerza, las lágrimas cayendo sobre su cabello. Miró al profeta y por primera vez en su voz no hubo duda, sino la certeza que el milagro le había enseñado. «Ahora sé que eres un hombre de Dios», susurró, «y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». Y allí, entre las humildes paredes de aquella casa, la fe renació junto con la vida del niño. Pero el camino de Elías estaba lejos de terminar. La sequía persistía, y Dios lo llamaba a un nuevo enfrentamiento. 3 años. El cielo había permanecido cerrado durante 3 largos años. Ni una gota había caído sobre Israel. Los campos, antes verdes y fértiles, se habían convertido en tierra resquebrajada. Los ríos menguaban y el ganado moría en masa. La desesperación se apoderaba del pueblo. La sequía no solo castigaba, sino que también exponía la debilidad de los dioses de Acab y Jezabel. Los ídolos de Baal permanecían inmóviles, sordos a los clamores de sus sacerdotes. Mientras tanto, Elías permanecía oculto, sostenido por el Dios vivo. Entonces el Señor habló nuevamente al profeta: «Ve, preséntate ante Acab, porque enviaré lluvia sobre la tierra». Elías partió de Sarepta y se dirigió a Samaria. Al mismo tiempo, Acab, desesperado, buscaba soluciones para la crisis. Envió a Abdías, su servidor de confianza, a buscar fuentes de agua para salvar a los pocos caballos y mulas que quedaban. Pero Abdías no era un hombre cualquiera. Temía al Señor y en secreto, durante los años de persecución de Jezabel, había escondido a 100 profetas del Señor en cuevas, proporcionándoles pan y agua. Mientras buscaba agua, Abdías vio una figura caminando por el polvoriento camino. Su corazón dio un vuelco cuando reconoció al hombre que todos creían desaparecido. «¿Eres tú, mi señor Elías?». Su voz temblaba de incredulidad. Elías asintió con una leve sonrisa. «Soy yo. Ve y dile a tu señor. Elías está aquí». Abdías vaciló.
Sus ojos se llenaron de temor. «¿Pero qué pecado he cometido para que me entregues a la muerte? Si le digo a Acab que estás aquí y el Espíritu del Señor te lleva antes de que él llegue, me matarán». Elías se mantuvo firme. «Vive el Señor de los ejércitos, a quien sirvo, que hoy mismo me presentaré ante Acab». Viendo la determinación en los ojos del profeta, Abdías asintió y se marchó. Al escuchar la noticia, Acab fue de inmediato a su encuentro. El rey, desgastado por años de hambre y sequía, entrecerró los ojos al ver al profeta. Su voz llevaba una mezcla de odio y frustración. «¿Eres tú el que perturba a Israel?». Elías no retrocedió. Su mirada ardía como fuego. «No soy yo quien ha perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a Baal». El desafío estaba lanzado. Elías avanzó y declaró: «Ahora reúne a todo Israel en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 de Acera, que comen en la mesa de Jezabel Put Acab». Sin alternativa, obedeció. La cita estaba fijada. El monte Carmelo sería el escenario del mayor enfrentamiento entre la verdad y la mentira, entre el Dios vivo y los ídolos muertos, y Elías estaba listo. El monte Carmelo, con sus colinas áridas y su viento cortante, estaba preparado para presenciar la mayor prueba de fe que Israel había conocido. El pueblo se reunió en gran número, sus rostros sudorosos y cansados por la sequía, pero con ojos curiosos, ansiosos por ver qué Dios respondería. ¿Serían los ídolos de Baal o el Dios de Israel, que había parecido tan distante desde el inicio de la crisis? Elías estaba allí, imponente, firme como una roca. Sabía que había llegado el momento de revelar el verdadero rostro de Dios. De un lado, los 450 profetas de Baal con sus túnicas rojas brillando bajo el sol. Del otro, Elías, solo. Elías alzó la voz al pueblo y los desafió. «¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, pero si Baal lo es, seguidle a él». El pueblo guardó silencio. Ya no sabían en qué creer. La duda y la idolatría habían corroído sus corazones por demasiado tiempo. Con un gesto firme, Elías continuó, lanzando el reto: «Preparad un altar para Baal y haced un sacrificio, pero no encendáis el fuego. Yo haré lo mismo. El Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios». Los profetas de Baal, con gran esfuerzo, prepararon su altar. Clamaron a su Dios con palabras, danzas frenéticas y rituales. La emoción se apoderó de ellos mientras los demás observaban expectantes. El sol se movió lentamente por el cielo, pero nada sucedió. Los profetas exhaustos continuaron, cortándose con cuchillos y gritando, pero no hubo respuesta. Elías, con calma absoluta, los observó. Luego, con una leve sonrisa, comenzó a burlarse de ellos. «Gritad más fuerte. Tal vez Baal esté meditando, o de viaje, o quizás esté dormido y necesite que lo despierten». Los profetas de Baal, desesperados, gritaron aún más fuerte, pero la respuesta nunca llegó. El altar permaneció intacto, sin ninguna señal de fuego. Entonces llegó el turno de Elías. Con pasos decididos reconstruyó el altar del Señor, con 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Preparó el sacrificio con el máximo cuidado y luego hizo algo inesperado. «Llenad la zanja alrededor del altar con agua. Hacedlo 3 veces». El pueblo observó perplejo. El agua se vertió generosamente, empapando el altar y haciéndolo aún más imposible de encender con fuego común. Elías se arrodilló y oró, su voz resonando en el silencio de la montaña. «Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Respóndeme, Señor, para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que has vuelto sus corazones a ti». Al terminar su oración, algo extraordinario ocurrió. El cielo, que antes parecía indiferente, respondió con poder. Un fuego descendió consumiendo no solo el sacrificio, sino también las piedras, la madera y el agua. Todo. El pueblo cayó de rodillas, aterrorizado y asombrado. «El Señor es Dios, el Señor es Dios», clamaron al unísono. Elías, con una mirada de determinación, ordenó: «No dejéis escapar a ninguno. Capturad a los profetas de Baal». Y así, los falsos profetas fueron apresados y llevados al arroyo de Quizón, donde recibieron su justo juicio. No hubo misericordia, ni espacio para el arrepentimiento. El pecado de la idolatría debía ser purgado de Israel de una vez por todas. Manos firmes agarraron a los sacerdotes de Baal, que apenas podían mirar a los ojos de aquellos que una vez siguieron sus mentiras ciegamente. Con pasos pesados los
Profetas de Baal fueron conducidos al arroyo de Kishón, donde recibieron el juicio que no podían evitar. Allí, en el corazón de la tierra donde el fuego de Dios se había manifestado, los profetas cayeron, y con ellos la falsa adoración que había consumido al pueblo de Israel durante tanto tiempo. Se derramó la sangre de las mentiras y la idolatría fue finalmente desterrada. La vergüenza que cayó sobre Baal no podía describirse con palabras. El gran Dios que afirmaba gobernar los cielos y la tierra no tuvo fuerza ante el Señor Todopoderoso. El pueblo de Israel, ahora liberado del peso de la idolatría, sintió profundamente en sus almas el peso de la restauración. Estaban libres, pero también conscientes de que esta liberación requeriría un regreso sincero a Dios. Las lecciones del Carmelo se habían aprendido, pero ¿permanecería el corazón de Israel firme en la verdad que habían presenciado? Elías, con la determinación de un hombre que había visto la mano de Dios moverse de una manera imbatible, sabía que la misión apenas comenzaba. El juicio contra Baal no sería suficiente para restaurar el país. Se necesitaba un verdadero arrepentimiento y un retorno al Dios vivo, pero por ahora el pueblo estaba en silencio y la vergüenza de Baal permaneció como una mancha en la historia de Israel, un recordatorio vivo de que incluso en los momentos más oscuros, la verdad siempre triunfará. El pueblo de Israel todavía temblaba, de emoción sus corazones ahora abiertos a lo que Dios había hecho. El monte Carmelo, que una vez estuvo oscuro y árido, parecía vibrar con la presencia de Dios. El cielo, que había estado en silencio durante tanto tiempo, ahora se abrió en una respuesta gloriosa. Elías, firme como una roca, sabía que el momento de glorificar al Señor no había terminado. Aún quedaba algo por hacer. Pidió que le trajeran 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Con destreza las organizó en un altar, como símbolo de que el pueblo, ahora, debía unirse nuevamente al verdadero Dios. El altar estaba listo, y Elías se preparaba para el gran acto de fe. Pero lo que hizo a continuación sorprendió a todos. No solo preparó el sacrificio como era habitual, ordenó que trajeran agua, mucha agua. 3 veces mandó que las piedras se empaparan hasta que la zanja alrededor del altar estuviera completamente llena de agua. En un lugar donde la sequía había devastado la tierra, este gesto era audaz. Pero Elías estaba mostrando con su acción que no habría duda sobre el poder de Dios. El sacrificio estaba preparado, el altar completamente empapado, y todos los ojos estaban fijos en Elías. Se arrodilló, su voz suave pero llena de autoridad divina, levantando una sincera oración al Señor. Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has vuelto sus corazones hacia ti. Las palabras de Elías resonaron por la montaña, pero no hubo sonido de truenos ni vientos fuertes. El silencio persistió, y los ojos del pueblo estaban fijos con ansiedad. El fuego no vino como se esperaba, pero ocurrió algo aún más impresionante. En un instante, como un rayo, el cielo se abrió. Un fuego descendió, no solo tocando el sacrificio, sino consumiéndolo con una fuerza devastadora. La madera se convirtió en cenizas, las piedras se redujeron a polvo, y el agua que había sido vertida en gran cantidad se evaporó ante el poder divino. Ya no había duda. El Dios de Israel había respondido de una manera abrumadora. El pueblo cayó de rodillas, asombrado, reconociendo la majestad del verdadero Dios. Cada uno sentía profundamente en su alma el poder indescriptible del Señor. El fuego de Dios había consumido todo, no solo el sacrificio, sino también las dudas que habían permanecido en el corazón de Israel. Ahora estaban ante el Dios que reina sobre todo, el Señor que responde con fuego desde el cielo. Elías, con los ojos fijos en aquellos que finalmente se habían humillado ante Dios, no sonrió. Sabía que a pesar de la demostración del poder divino, el trabajo solo estaba comenzando. Era el momento de mostrar el verdadero rostro del arrepentimiento y con ello la necesidad de restaurar el pacto con Dios. Pero por ahora sabía que el pueblo de Israel había sido probado y que, ante cientos, Dios, el veredicto estaba claro. Lo que quedaba era el fuego de Dios y la verdad había sido establecida con un poder que nadie podía negar. La gloria del Señor aún perduraba en el monte Carmelo, como una llama que no se apaga. Los ojos del pueblo brillaban, aún atónitos, por lo que habían presenciado. El fuego de Dios no solo fue un espectáculo, fue una señal de que la adoración a Baal debía terminar en ese momento. Elías, ahora con la firmeza de quien ha cumplido su misión, se levantó y miró a los profetas, cautivos de Baal.
No había misericordia en su mirada, porque lo que estaba en juego no era solo el destino de esos hombres, sino el futuro de la nación de Israel. El pecado de la idolatría debía ser erradicado y la justicia de Dios debía cumplirse. Con un gesto decidido, Elías señaló el arroyo de Quishón, donde las aguas aún fluían tranquilamente. El pueblo observaba en silencio, entendiéndolos que estaba a punto de suceder. No había espacio para dudas. Elías no solo había derrotado a Baal en el monte Carmelo, ahora estaba ordenando el fin definitivo de la adoración a ese falso dios. Los profetas de Baal, humillados y derrotados, fueron atados, mudos e indefensos. Algunos aún intentaban hablar, pero sabían que no había escape. El pueblo de Israel, con los corazones dirigidos hacia el Señor, miraba en silencio, pero con los ojos llenos de arrepentimiento. Elías, con su autoridad de parte de Dios, habló de nuevo, su voz firme y sin sombra de duda: «Lleven a estos falsos profetas al arroyo. El juicio de Baal ha terminado». Los profetas de Baal fueron arrastrados y la ejecución fue rápida e implacable. Cuando cayó el último, el sonido del agua del arroyo parecía más profundo que nunca, como si la naturaleza misma estuviera celebrando el fin de un ciclo de engaño. El pueblo permaneció en silencio, pero ahora era un silencio de revelación. Ya no había duda de lo que el Señor había hecho. Habían visto el fuego de Dios, ahora veían el castigo de Baal, y la verdad estaba ante ellos, irrefutable. Elías, ahora con la cabeza erguida, sabía que el precio de la idolatría había sido pagado, pero la batalla por la verdadera adoración estaba lejos de haber terminado. La misión de restaurar el corazón de Israel al Señor había dado un gran paso, pero el camino por recorrer aún era largo. Lo que sí sabía era que el Señor había dado un poderoso ejemplo, y Israel nunca podría mirar a Baal de la misma manera. La mentira había sido destruida, y la verdad del Dios vivo se levantó victoriosa. Los vientos aún estaban tranquilos en el monte Carmelo, pero algo dentro de Elías estaba en agitación. El gran enfrentamiento con los profetas de Baal había sido ganado, la idolatría había sido derrotada, y el pueblo ahora estaba dispuesto a volverse hacia Dios. Pero aún quedaba más por hacer. La sequía que Israel había enfrentado había durado 3 años, y ahora había llegado el momento de clamar a Dios por la restauración. Elías sabía que la misión aún no había terminado. El pueblo se había vuelto hacia el Señor, pero sin lluvia, la tierra seguía muriendo. Los cultivos no regresarían, los pastos no florecerían, y el pueblo seguiría sufriendo a menos que el Señor actuara. El tiempo para orar por lluvia había llegado. Con un gesto tranquilo, Elías subió a la cima del monte Carmelo. Estaba allí, solo, rodeado por la vastedad de la tierra árida. El cielo estaba claro, sin nubes, un reflejo de la sequía que había dominado la tierra. Se arrodilló, sus ojos fijos en el horizonte, su corazón ardiendo con un clamor silencioso por Israel. Elías sabía que el destino de su nación estaba entrelazado con esa oración. Con fervor comenzó a orar, su voz rompiendo el silencio de la montaña. Le pidió al Señor que enviara la lluvia, que restaurara la tierra y que sanara el hambre que consumía al pueblo. Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, hoy has mostrado a tu pueblo que tú eres el único Dios verdadero. Ahora, Señor, envía la lluvia para que la tierra sea restaurada y tu pueblo no perezca. Elías permaneció de rodillas, el viento suave acariciando su rostro, pero sus ojos estaban fijos en el cielo. Oraba con fe, pero también con paciencia, esperando la respuesta de Dios. Llamó a su siervo y lo envió a mirar el horizonte. Siervo regresó con expresión preocupada. No había nada, solo el cielo claro sin señal de una nube. Elías, sin perder la fe, oró nuevamente. Una vez más envió a su siervo, y una vez más la respuesta fue negativa. Nada más que el cielo, azul vacío. Continuó orando con la mirada fija en el horizonte, sus manos levantadas en un gesto de rendición y fe. Oró una vez más, y luego, después del 7º envío, algo apareció. Una pequeña nube tan pequeña como la palma de una mano apareció en el horizonte. Elías supo de inmediato que la respuesta había llegado. El Señor había escuchado su oración. Se levantó con renovada confianza y gritó al siervo: «Prepárate, la lluvia viene, el Señor ha enviado su respuesta». El siervo miró la nube distante, y luego, en cuestión de momentos, las nubes comenzaron a reunirse en el cielo. El viento cambió, y el calor de la tierra comenzó a suavizarse por la frescura de la brisa. Luego, el cielo se abrió, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, lentas y tímidas, pero pronto se convirtieron en un torrente poderoso.
La gente que aún estaba cerca de la montaña miró hacia arriba asombrada. El cielo, que había estado tan vacío durante tantos años, ahora estaba lloviendo, y la tierra comenzaba a respirar de nuevo. Las aguas tocaron el suelo seco, devolviéndole la vida. Elías, de pie, observaba con una profunda paz en su corazón. Sabía que esta lluvia no era solo agua. Era una señal de que el pueblo de Israel había sido restaurado, de que el Señor había escuchado su clamor. La sequía se había roto, y con ella la nación renació. Lo que antes era tierra árida, ahora florecía con la esperanza de un nuevo comienzo. Dios una vez más había demostrado su poder. Elías sabía que la transformación de Israel estaba en marcha, y la restauración de la tierra era solo el primer paso. Después de que la lluvia inundó la tierra, trayendo vida a la nación, la victoria de Elías no fue solo una cuestión espiritual. El Señor había respondido a la oración del profeta, restaurando Israel, pero ahora otro desafío se presentaba ante él. El rey Acab, que había presenciado el poder de Dios en el Monte Carmelo, necesitaba entender que esta lluvia era prueba de que Dios no solo había restaurado la tierra, sino también su reinado. El viento que trajo la lluvia ahora soplaba con fuerza, y Elías sintió la fuerza del Espíritu del Señor a su alrededor. Sabía que su trabajo no había terminado. La palabra de Dios necesitaba ser proclamada con valentía, y la restauración de Acab, que había sido tan obstinado, dependía de una acción decisiva. Elías entonces dio un paso inesperado. Sabiendo que el rey se dirigía a Jezreel, tomó una decisión audaz. No solo seguir a Acab, sino adelantarse a él. Una señal de que Dios controlaba no solo la lluvia, sino también la autoridad de los reyes. El profeta, con el poder de Dios, sobre él corrió hacia Jezreel sin dudar. El rey Acab, sentado en su carroza, aún trataba de procesar todo lo que había sucedido en el Monte Carmelo. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, y sus manos aún temblaban con el peso de la derrota de Baal y la victoria de Elías. Pero lo que Acab no sabía era que algo aún más impresionante estaba a punto de suceder. De repente, vio algo que lo hizo estremecerse. A lo lejos apareció Elías, corriendo con una velocidad sobrehumana, como si fuera impulsado por una fuerza invisible. El rey miró sorprendido, incapaz de creer lo que veía. Elías, el hombre de Dios, corría frente a su carroza como un mensajero divino. Sintió el poder de Dios envolviéndolo de una manera que no podía comprender. Ya no se trataba de acción política ni de poder humano. Se trataba de lo divino. Elías corría incansablemente delante del rey. Su figura en movimiento parecía un reflejo de la urgencia de Dios para restaurar el orden. Mientras el sonido de las ruedas de la carroza y los cascos de los caballos resonaban detrás de él, Elías se mantenía firme e imbatible. No solo corría, estaba haciendo una declaración, que el Señor Dios, el verdadero Rey de Israel, gobernaba, sobre todo incluso sobre los reyes de la tierra. El Espíritu de Dios estaba con él, fortaleciéndolo con cada paso. Elías, con la fuerza que solo Dios podía darle, llegó a Jezreel antes que Acab, y allí se quedó esperando al rey. La carrera no solo fue física, sino un símbolo del poder divino sobre la historia. Cuando Acab llegó, encontró a Elías ya esperando por él, como un mensajero del propio Dios. Acab descendió de su carroza, y Elías, con una mirada firme y voz clara, dijo: «El Señor ha mostrado su grandeza hoy, no solo en el Monte Carmelo, sino también ahora. Él es el único rey sobre Israel. Ya no hay lugar para adorar a Baal, y ya no hay duda de quién tiene el poder en esta tierra». Acab miró a Elías confundido y agotado, consciente de que aunque había tratado de resistir, el poder de Dios estaba más allá de su comprensión. En lo más profundo sabía que esto no solo se trataba de la lluvia o de la carrera, se trataba de una entrega total al Dios de Israel. La victoria de Elías no fue solo la victoria de un hombre, sino la victoria del Señor sobre los corazones endurecidos de un pueblo y un rey. Mientras la lluvia continuaba cayendo sobre la tierra, trayendo la promesa de un nuevo tiempo, el reino de Israel estaba a punto de ser transformado. Y Acab, ahora enfrentado con la verdad, tendría que tomar una decisión. Elías apenas tuvo tiempo de saborear la victoria en el Monte Carmelo, donde Dios demostró su poder y majestad ante todo Israel. El cielo se abrió, la tierra fue restaurada, y el rey Acab, aunque aún reacio, parecía ceder ante la fuerza del Señor. Sin embargo, mientras el profeta observaba todo esto, una sombra aún se cernía sobre Israel, y no venía de los vientos, que ahora traían las lluvias. Jezabel, la reina, estaba furiosa. Su adoración a Baal había sido públicamente avergonzada, y sus profetas, a quienes había dado tanto poder, estaban muertos. Ella no sería una mujer derrotada.
La furia de la reina se convirtió en un fuego furioso y sus palabras, como veneno, buscaron venganza. Tan pronto como se enteró de la muerte de sus profetas, Jezabel envió un mensaje a Elías con un voto mortal. Que los dioses me castiguen severamente si para mañana a esta hora no estás muerto como uno de tus profetas. La amenaza fue directa, fría y llena de odio. Las palabras de la reina eran como un hechizo, y el miedo que ya había abandonado al profeta ahora lo envolvía como una capa oscura. Elías, el hombre que había desafiado a los profetas de Baal y visto descender fuego del cielo, sintió que su espíritu vacilaba ante la violencia inminente. Con la amenaza de Jezabel en su mente y el peso de sus propios temores creciendo, Elías hizo lo que parecía impensable. Huyó. Ya no temía a los dioses falsos ni a los ejércitos, pero temía por su propia vida y misión. El hombre que había enfrentado al rey y a los profetas ahora se sentía vulnerable frente a una mujer que no aceptaría la derrota. Se alejó de la ciudad corriendo sin rumbo, desesperado. Sus piernas, que antes lo habían llevado rápidamente, frente a la carroza del rey, ahora parecían pesadas, y la desesperación lo consumía. Elías viajó por el desierto sin una dirección clara hasta que llegó a Beerseba en la tierra de Judá, donde finalmente se detuvo. Allí abandonó a su siervo, una acción que parecía más un reflejo de su propia soledad y duda. Estaba solo, perdido en su propia angustia, con un peso aplastante sobre sus hombros. Bajo un arbusto de lentisco, el profeta se acostó, exhausto con el corazón pesado. ¿Qué había pasado con la fuerza que Dios le había dado en el monte Carmelo? ¿Dónde estaba el coraje que lo había hecho enfrentar a los 450 profetas de Baal? ¿Qué había hecho con todo lo que Dios le había dado? La fatiga, la soledad y la incertidumbre se convirtieron en una voz incesante en su mente. No puedo continuar. Es mejor que muera, pensó. Elías, el gran profeta, ahora deseaba que le quitaran la vida. Ya no quería vivir para ver la venganza de Jezabel. Miró al cielo, como si esperara que la tierra misma tragara su dolor. El miedo y la fatiga habían apagado la llama de fe que lo había guiado hasta ese momento. Pero Dios, como siempre, no había abandonado a Elías. Mientras el profeta dormía profundamente bajo el arbusto de lentisco, una presencia suave y reconfortante lo despertó. La calidez de una brisa suave lo rodeó, y cuando abrió los ojos vio una sorpresa ante él. Un pan horneado sobre las brasas y una jarra de agua. El ángel del Señor estaba allí, de pie frente a él. El ángel habló a Elías, con una calma que contrastaba con la tormenta dentro del profeta. «Levántate, come y bebe, porque el viaje es largo». Elías, aún atónito por el dolor, no dudó. Se levantó y con la fuerza renovada por el pan y el agua, se preparó para lo que vendría. El ángel lo despertó una vez más y le dio otra comida. Dios no lo abandonaría, incluso en sus momentos de mayor debilidad y desesperación. Elías, ahora con fuerzas renovadas, sabía que debía continuar, no solo por su supervivencia, sino por la misión que aún le esperaba. Aún tenía un propósito que cumplir. Con un suspiro profundo, Elías miró hacia el horizonte. Su camino aún estaba lejos, pero estaba listo para seguir, guiado por la constante presencia de Dios, quien nunca lo dejaría solo. Elías, ahora fortalecido por la comida y el agua proporcionadas por el ángel, reanudó su viaje, pero su mente seguía aturdida por los acontecimientos y la constante amenaza de Jezabel. El desierto, vasto y silencioso, parecía una metáfora del vacío que sentía en su corazón. ¿Cómo podía alguien que había presenciado el poder de Dios de manera tan grandiosa sentirse tan solo e impotente frente a la adversidad? Su viaje lo llevó más al sur, hacia el monte Horeb, un lugar sagrado conocido como la morada de Dios. Fue allí donde el Señor se reveló a Moisés, y Elías ahora esperaba que de alguna manera pudiera encontrar consuelo en ese mismo lugar. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero algo profundo en su espíritu sabía que allí debía estar. Durante días, Elías vagó por el desierto, su cuerpo agotado y su alma profundamente fatigada. El calor del sol abrasador y la soledad lo consumían lentamente. Él, que había presenciado milagros y confrontado a reyes y dioses falsos, ahora se encontraba en el punto más bajo de su fe. Se sentía débil, dudoso y, sobre todo, desesperado. Su espíritu clamaba por una respuesta, por algo que le ayudara a entender la razón de tanto dolor. Entonces, en un momento de total agotamiento, Elías encontró una cueva en el monte Horeb. Entró, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros.
y allí se desplomó, demasiado débil para continuar. El profeta, que una vez había corrido más rápido que Acab con el poder del Señor, ahora se encontraba inmóvil, impotente, sin saber qué dirección tomar. Mientras descansaba, Dios le habló, suavemente pero con firmeza, como una voz serena en medio de una tormenta interna. «¿Qué haces aquí, Elías?». La pregunta resonó, no como un reproche, sino como una convocatoria. Elías, sintiéndose completamente vulnerable, respondió honestamente, permitiendo que todo el sufrimiento que había guardado en su corazón saliera a la luz. «He sido muy celoso por el Señor, el Dios de los ejércitos, pero los hijos de Israel han abandonado tu pacto, derribado tus altares y matado a tus profetas a espada. Yo solo he quedado, y ahora buscan mi vida para quitarla». Dios, al escuchar la angustia de su siervo, sabía que algo debía hacerse para restaurar su confianza y renovarlo. No estaba en el trueno ni en la tormenta que habitaban ese desierto abrasador. El Señor decidió manifestar su presencia de una manera que Elías nunca habría imaginado. Primero, el viento aulló, rompiendo las rocas delante de Elías. El sonido era ensordecedor, pero Dios no estaba en el viento. Luego, un gran terremoto sacudió la tierra, haciendo que Elías sintiera el temblor en su cuerpo. Pero Dios no estaba en el terremoto. Poco después, un fuego destructivo pasó, consumiendo todo a su paso, pero Dios no estaba en el fuego. Elías, con el corazón acelerado, observaba cada uno de estos grandes signos. Pero al final, fue en un susurro suave que sintió la presencia de Dios. En el silencio, en la paz, Dios habló al corazón de Elías de una manera que ningún viento ni fuego podrían haberlo hecho. El Señor lo había encontrado no en el poder de las fuerzas naturales, sino en la quietud de su propia presencia. Fue allí, en ese susurro, donde Elías encontró verdadera paz y fortaleza. La lucha no era contra los vientos, los terremotos o el fuego, sino contra las dudas y temores que vivían dentro de él. Elías, dándose cuenta de que Dios no estaba en la grandeza de los acontecimientos, sino en la suavidad de su toque, se inclinó en reverencia. Sabía que la misión no había terminado. Dios aún tenía más para él. Su viaje no se vería interrumpido por la violencia de las amenazas de Jezabel ni por los vientos de la adversidad. Ahora, Elías entendió que la fuerza de Dios a menudo se revela en la quietud, en la plena confianza, no en el rugido de los fenómenos, sino en el suave toque de su voz. Después de la experiencia transformadora en el suave susurro de la presencia de Dios, Elías sintió algo nuevo en su corazón. El vacío y la desesperanza que lo consumían empezaron a dar paso a una paz tranquila. Sabía que no podía avanzar solo, que ya no dependía de su propia fuerza. El desierto había sido un lugar de purificación, pero ahora estaba listo para escuchar, para entender lo que Dios quería hacer con su vida. En esa cueva, Elías pasó un tiempo absorbiendo el Isioponis, silencio, mientras la suave brisa aún lo tocaba. Pero el Señor no lo había llevado allí solo para consolarlo. Tenía algo más que decirle. Dios, con la misma voz serena, cuestionó a Elías una vez más. «¿Qué haces aquí, Elías?». Elías, ahora más tranquilo y con una mente más clara, respondió con más confianza, aunque aún con una pizca de tristeza en su voz. «He sido fiel, Señor, pero el pueblo de Israel se ha apartado de ti. Han destruido tus altares, matado a tus profetas, y yo he quedado solo. Buscan mi vida y ya no sé qué hacer». Al escuchar la respuesta de Elías, Dios supo que el profeta no solo estaba enfrentando una batalla física contra Jezabel y los enemigos de Israel, sino una lucha espiritual interna, un conflicto entre el deber y el desaliento, entre la certeza de su llamado y la fatiga profunda. Fue entonces cuando Dios, en su sabiduría, reveló a Elías la verdadera magnitud de sus planes. No estaba solo, y el Señor no lo había abandonado. Dios dijo a Elías: «Vuelve por el camino por el que viniste, a través del desierto, hasta Damasco. Cuando llegues, unge a Hazael como rey sobre Siria, a Jehú como rey sobre Israel y a Eliseo como profeta en tu lugar». Elías escuchó atentamente. Sabía que se le enviaba a una misión importante, pero también comprendió algo más, profundo en ese momento. Dios estaba renovando el ministerio de Elías. El profeta ya no estaba solo, ya no llevaba todo el peso del llamado sobre sus hombros. Había otros a quienes enseñaría y compartiría la responsabilidad. Dios continuó hablando, ofreciendo palabras de consuelo y esperanza. «He reservado a 7,000 en Israel, todos los que no se han inclinado ante Baal y no lo han adorado. No estás solo, Elías. Hay otros que permanecen fieles a mí.
Estas palabras fueron como bálsamo para el corazón de Elías. El sentimiento de soledad y desesperación fue reemplazado por la certeza de que Dios aún estaba trabajando, aún estaba en control y que su misión estaba lejos de terminar. Elías se levantó de la cueva con una determinación renovada, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la fuerza que venía de su experiencia con Dios. Ahora sabía que su viaje no solo trataba de él, sino de la continuación del trabajo de Dios entre el pueblo de Israel. El profeta regresó, ahora con un nuevo propósito en su corazón. Había oído el susurro de Dios y sabía que aunque los tiempos fueran difíciles, el Señor continuaría trabajando, renovando su pacto con los fieles y trayendo restauración a su pueblo. Elías siguió la dirección de Dios con un corazón más firme y un espíritu más ligero, como si una gran nube de desaliento se hubiera disipado y hubiera dejado espacio para una confianza renovada. Su misión estaba clara, y cada paso hacia el cumplimiento del plan divino parecía más ligero que el anterior. El desierto que había cruzado ya no era un lugar de soledad, sino un campo de transformación personal. Viajó por tierras secas y montañosas, sintiendo el calor del sol sobre su piel y el viento fuerte rozando su rostro. El desierto, de alguna manera, se había convertido en su hogar espiritual. Durante los largos y solitarios días, el recuerdo del susurro divino en el monte Horeb permaneció en su mente, una fuente constante de aliento. Dios no lo había abandonado, y Elías lo sentía más que nunca. Al llegar a la ciudad de Damasco, Elías sabía que su tarea no sería fácil. Tenía que ungir a 3 hombres que de alguna manera alterarían el curso de la historia de Israel. Estas personas, como él, serían instrumentos de cambio, aunque, a diferencia de él, estaban en puntos muy diferentes de sus viajes. Primero, Dios le había ordenado ungir a Hazael, el comandante del ejército sirio, para que fuera el nuevo rey. Esta tarea le parecía extraña a Elías, pues Hazael no era un hombre de Israel, sino de una tierra extranjera. Sin embargo, Elías sabía que el plan de Dios era más grande de lo que podía comprender en ese momento. Con el tiempo, el rey de Siria se convertiría en un instrumento de juicio sobre Israel, un recordatorio de que Dios tenía control incluso sobre los reinos más poderosos. A continuación, el Señor le instruyó ungir a Jehú, el comandante del ejército de Israel, para que fuera rey de Israel. Jehú, con su fuerza y determinación, estaba destinado a ser un instrumento de purificación para el pueblo de Dios. Él se convertiría en el ejecutor del juicio de Dios contra la casa de Acab y Jezabel, erradicando la idolatría y restaurando el verdadero culto a Dios. Finalmente, Dios mandó a Elías ungir a Eliseo como su sucesor. Eliseo, un hombre sencillo pero profundamente comprometido con Dios, sería el próximo líder espiritual de Israel. Elías vio en Eliseo el futuro de la profecía y sabía que con él el Espíritu de Dios seguiría operando con poder entre el pueblo. Elías viajó con el peso de estas misiones en su mente, pero también con gratitud, sabiendo que ya no estaba solo. Ya no llevaba la carga de Israel solo, sino que ahora había líderes ungidos por Dios, hombres que llevarían adelante su plan divino. Sin embargo, mientras ungía a estos hombres, no podía evitar pensar en la resistencia que enfrentaría. La obra de restauración en Israel no sería fácil, pero la renovada confianza que sentía lo impulsaba a seguir adelante, sabiendo que con la ayuda de Dios nada era imposible. Antes de irse se detuvo un momento y miró el horizonte, como si hiciera las paces con su propio llamado. Sabía que la obra de Dios no dependía solo de él, sino de la fidelidad de aquellos que se ponían a disposición del Señor. Y Elías, ahora más que nunca, sabía que su misión era solo una parte de algo mucho más grande y eterno. El viaje de Elías estaba a punto de llegar a un momento crucial, y con él la transición de un gran profeta a otro. En medio de una vasta llanura, donde los campos se extendían hasta el horizonte, Elías encontró al hombre que sería su sucesor, Eliseo. El profeta ya sabía que el tiempo de su misión llegaba a su fin, pero este nuevo llamado, este nuevo vínculo, representaba una continuación de su obra y del pacto de Dios con Israel. Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes, inmerso en el arduo trabajo del campo, su vida aparentemente simple pero llena de dedicación y compromiso. No era un hombre de grandes discursos ni ambiciones políticas. Era un hombre de fe silenciosa, de acciones concretas. La aparente calma de su vida agrícola era en realidad el reflejo de un corazón a punto de ser moldeado para grandes hechos. Cuando Elías se acercó, no dijo una palabra. En su lugar, se quitó el manto y lo echó sobre Eliseo. Un gesto simbólico que no solo representaba la transferencia de poder,
sino también la confianza de Dios en ese hombre sencillo y decidido. Eliseo, sorprendido, sintió el peso del manto sobre sus hombros, como si toda la carga de la responsabilidad y la misión estuviera siendo puesta sobre su vida en ese momento. Miró a Elías, no con miedo, sino con profunda certeza. Sabía que algo grandioso se le estaba ofreciendo, algo mucho más grande que cualquier campo o buey pudiera proporcionarle. El mensaje era claro, Dios lo estaba llamando a una obra eterna. Sin dudar, Eliseo interrumpió su tarea. Sabía que la vida que había conocido estaba a punto de cambiar. Corrió hacia Elías y dijo: «Déjame besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». La respuesta de Elías fue simple y directa: «Ve y haz lo que necesites hacer, pero sabe que este llamado es definitivo». Con una última mirada a su antigua vida, Eliseo hizo algo notable. Sacrificó los bueyes, usó la madera de los arados para encender un fuego y celebró un banquete para su familia y amigos. Este gesto no solo fue una despedida, fue un símbolo de que Eliseo dejaba todo atrás, comprometiéndose plenamente al llamado de Dios. Sabía que no podía seguir a Elías mientras aún se aferraba a su vida anterior. El sacrificio fue total. Elías observó en silencio, sabiendo que este sería el primero de muchos momentos en los que vería a Eliseo crecer en fe, fortaleza y valentía. Con la misión y el manto de Elías ahora sobre él, Eliseo siguió al profeta, listo para convertirse en el hombre de Dios que Israel necesitaba. El viaje recién comenzaba y con él el futuro de Israel estaba a punto de ser transformado por manos jóvenes llenas de fe y poder. Mientras caminaban juntos, Elías y Eliseo hablaban poco, pero el silencio entre ellos estaba cargado de significado. Elías sabía que su tiempo estaba por llegar a su fin, y Eliseo, aunque joven e inexperto, sentía la grandeza del momento y la responsabilidad que lo esperaba. La misión que había comenzado en el desierto de Galaad ahora pasaría a otro, pero la obra de Dios continuaría a través de la lealtad y valentía de Eliseo. El reino de Israel nuevamente estaba en problemas, pero esta vez no solo por amenazas externas. El pecado que se esparcía por la tierra era más profundo, enraizado en las propias acciones del rey Acab. La historia, que había comenzado con Plessin-Kuze, el culto a Baal y el desprecio por los profetas del Señor, estaba a punto de llegar a un punto crítico, y la venganza divina era inevitable. Acab, el rey que parecía inmune a las consecuencias de sus acciones, ahora enfrentaba el poder de Dios de una manera mucho más personal. Nabot, un hombre justo fiel al Señor, poseía una viña cerca del palacio de Acab. La viña era más que solo un pedazo de tierra. Era un símbolo de la herencia que Dios había dado al pueblo de Israel. Nabot se negó a vender su viña a Acab, porque sabía que no solo era su propiedad, sino un legado divino que debía proteger. Acab, sin embargo, no aceptó el rechazo con calma. Su deseo por la tierra era intenso, y no soportaba la idea de no poseer algo que quería tanto. Como rey poderoso, creía que su poder debía ser absoluto, y el rechazo de Nabot lo perturbaba profundamente. Acab se retiró a su palacio desanimado, acostado en su cama inconsolable. Fue entonces cuando Jezabel, su esposa, intervino. Ella, con su astucia y crueldad, sabía exactamente cómo manipular las situaciones a su favor. Al ver la tristeza de Acab, se acercó a él y con una sonrisa cruel le preguntó qué lo preocupaba. «¿Qué pasa, rey mío? ¿Por qué esa cara de derrota?» Acab explicó que Nabot se había negado a vender su viña. Jezabel, con ojos fríos y una mente aguda, comenzó a idear un plan. Sabía que el poder de un rey debía ser absoluto, y la idea de que un simple hombre pudiera resistir los deseos de su marido era inaceptable. Jezabel escribió cartas falsas en nombre de Acab, ordenando que Nabot fuera acusado injustamente de blasfemia contra Dios y el rey. La acusación era lo suficientemente grave como para que Nabot fuera sacado de la ciudad y apedreado hasta morir. Cuando se ejecutaron las órdenes de Jezabel, Nabot fue asesinado y su viña fue tomada. Acab, ahora con lo que deseaba, no dudó en disfrutar lo que pensaba era una ganancia legítima, pero no sabía que el juicio de Dios estaba a punto de caer sobre él de manera irreversible. Cuando Acab tomó posesión de la viña de Nabot, se sintió victorioso, pero su corazón estaba a punto de ser confrontado por Elías. Dios, en su justicia, no permitiría que este acto de maldad quedara impune. Elías, el profeta de Dios, fue enviado nuevamente a confrontar a Acab, y el rey no sabía que la justicia de Dios, una vez más, lo encontraría, sin importar cuánto intentara escapar. Elías se acercó a Acab con una mirada firme. Lo encontró en su nueva viña, allí, saboreando la sensación de conquista que no le pertenecía. El profeta, con una voz llena de autoridad, anunció: «Así dice el Señor,
¿Mataste a Nabot y ahora tomas su viña? Pues bien, te haré lo mismo que hiciste a Nabot. La misma sangre que derramaste en Nabot será derramada sobre ti. El juicio del Señor vendrá sobre tu casa y pagarás por tu pecado. Las palabras de Elías fueron como un golpe directo al corazón de Acab. Él, que siempre había creído que podría escapar de las consecuencias de sus acciones, ahora se encontraba enfrentando una profecía de destrucción. Elías, con la autoridad del Señor, dejó claro que la justicia divina sería implacable y que el pecado del rey no quedaría impune. Esta revelación sacudiría profundamente el corazón de Acab. ¿Pero qué haría con ella? ¿Aún había espacio para el arrepentimiento o ya se había sellado el juicio de Dios? Esas palabras de Elías resonaron en los oídos de Acab como un trueno. El rey, acostumbrado a los halagos y al control absoluto, nunca imaginó que podría ser golpeado por un juicio divino tan severo. Pero al confrontar la cruda verdad de sus acciones, algo dentro de él cambió. Acab, con el corazón pesado y el espíritu sacudido, vio ante él una visión que nunca había entendido. El peso de sus transgresiones no solo contra el hombre justo Nabot, sino también contra Dios mismo. Él permaneció en silencio por un momento, con los ojos fijos en el suelo, como si el peso de su alma estuviera presionando contra su pecho. Se sintió pequeño ante la vastedad de lo que había hecho, algo que nunca había experimentado antes. Pero el cambio no llegó de inmediato. En su orgullo, Acab aún luchaba contra la realidad de su pecado. Sin embargo, cuando el profeta Elías partió, el rey sintió una creciente inquietud dentro de él, algo que ya no podía ignorar. Y fue, entonces, por primera vez en muchos años, cuando Acab rasgó sus ropas. No solo un simple gesto de tristeza, sino una manifestación de un dolor más profundo. El dolor de un hombre que finalmente entendió que había sido cegado por su propia codicia, orgullo y deseos inmorales. Se puso cilicio, la prenda de un hombre humilde y arrepentido, y se humilló ante Dios. Jezabel, observando este cambio repentino en el comportamiento de su esposo, estaba perpleja. Ella, que siempre había sido una mujer de manipulación y control, vio en Acab algo que nunca imaginó: vulnerabilidad. No entendía lo que estaba sucediendo, pero él, el rey de Israel, ahora parecía un hombre diferente, alguien que buscaba perdón, alguien que sentía el peso de la culpa. Acab no comió ni se entretuvo. En lugar de eso, se retiró a un rincón de su palacio, demasiado débil para enfrentar su propia realidad. El hambre ya no era solo física, sino espiritual. Sabía que había cruzado una línea irreversible, pero algo dentro de él lo instaba a buscar perdón, aunque no sabía si podría alcanzarlo. Entró en un ayuno de arrepentimiento pidiendo a Dios misericordia. Dios, viendo este arrepentimiento genuino, supo que el corazón de Acab finalmente se había quebrantado. El rey ya no buscaba posesión, control ni vanidad. Ahora clamaba por misericordia, aunque sabía que el juicio sobre su casa era inevitable. No sabía si Dios lo perdonaría, pero su alma estaba en una búsqueda sincera de reconciliación. A la luz de este arrepentimiento, Dios, en su infinita misericordia, decidió retrasar el juicio prometido. No porque el pecado de Acab fuera menos grave, sino porque Dios ve los corazones y entiende las motivaciones más profundas del alma humana. Acab pagaría por sus acciones, pero la destrucción de su casa sería pospuesta, no durante su reinado, sino en los días de su hijo. Mientras Acab atravesaba este proceso de introspección y humillación, un nuevo capítulo estaba por desplegarse para el reino de Israel, y una tormenta de juicio aún se formaba en el horizonte. Pero en ese momento, el rey sabía que lo único que podía hacer era inclinarse ante Dios y esperar el resultado divino. El arrepentimiento de Acab no duró para siempre, y como suele suceder cuando el hombre está dividido entre su orgullo y la misericordia de Dios, fue tentado a regresar a sus antiguos caminos de error. Su vida estuvo marcada por una constante lucha interna, el deseo de agradar a Dios y el deseo de mantener su reino y poder a costa de su propia moralidad. Pero a pesar del arrepentimiento genuino de Acab, el juicio de Dios estaba irrevocablemente decidido. La guerra contra los arameos fue uno de los últimos capítulos del reinado de Acab. Se alió con el rey Josafat de Judá para luchar contra un enemigo común. Pero incluso con esta alianza, la sombra del juicio se cernía sobre él. Dios, a través de un profeta, ya le había revelado a Acab que encontraría la muerte en batalla, como pago por el pecado que cometió contra Nabot y su continuo culto a Baal. Pero Acab, incluso sabiendo esto, aún se preparó para la confrontación, esperando que su astucia y liderazgo lo salvaran. Durante la batalla en Ramot de Galaad, Acab hizo algo que reveló su corazón endurecido. Se vistió como un soldado común,
tratando de disfrazar su identidad para engañar al destino, y ordenó que Josafat, su aliado, se pusiera ropas reales. Confiaba en la estrategia militar, pero no en la protección divina. Esta decisión de disfrazarse reflejaba su miedo de enfrentar las consecuencias de sus acciones. El campo de batalla estaba lleno de tensión y caos, con los soldados arameos luchando ferozmente contra las fuerzas de Israel. Sin embargo, tal como Dios había predicho, una flecha, disparada al azar, encontró su objetivo e impactó a Acab entre las juntas de su armadura. El golpe fue fatal, y el rey, en dolor y desesperación, pidió a su auriga que lo sacara del campo de batalla. Pero como había predicho el profeta Elías, Acab no escaparía de su sentencia. Mientras era sacado, la sangre de Acab se derramó sobre el suelo, tal como habían dicho las palabras de Elías. El cuerpo del rey fue llevado de vuelta a Samaria, donde la profecía se cumplió completamente. Los perros lamieron su sangre exactamente como se había anunciado. Acab, el rey que había sido tan temido y poderoso, ahora se encontraba derrotado y humillado. Su casa fue destruida, como el profeta había dicho que sería, y el reino de Israel nunca se recuperaría completamente de los daños causados por su reinado corrupto. Mientras tanto, Jezabel, su esposa y cómplice en todos los crímenes, permaneció como una figura oscura y cruel. Ella no se arrepintió de sus acciones y su historia también tuvo un final trágico. Unos años después, fue arrojada desde la ventana de su palacio por sus propios sirvientes y su cuerpo fue devorado por perros, cumpliendo así la totalidad de la maldición profetizada contra ella. El fin de Acab y Jezabel trajo un descanso temporal al reino de Israel, pero el mal que causaron aún resonaba en la tierra. La adoración a Baal seguía siendo un problema, y los hijos de Acab, como el mayor Joram, no estaban listos para corregir los errores de su padre. El ciclo de pecado y castigo parecía continuar, con pocos líderes capaces de guiar al pueblo de vuelta a Dios. Pero para Acab el juicio fue definitivo. Su historia sirvió como una advertencia para todos los futuros gobernantes de Israel. El pecado y la injusticia, por mucho que parezcan ser silenciados o ignorados, siempre encontrarán su juicio. La muerte de Acab no fue el fin de la tumultuosa historia de Israel. Sus hijos, particularmente el más joven, Acazías, continuaron por los mismos caminos de idolatría y perversión que marcaron el reinado de su padre. Acazías, ahora rey de Mitnosenes, Israel, parecía no haber aprendido nada de los errores de sus padres. Cuando sufrió una grave lesión en un accidente, envió mensajeros a la ciudad de Ecrón con la intención de consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, buscando una cura. Pero Dios no dejaría que los pecados de Israel pasaran desapercibidos. Elías, el gran profeta, estaba lejos del palacio real, pero los ojos de Dios estaban sobre todo. Al enterarse de los mensajeros enviados por Acazías, el profeta se levantó con fervor y se dirigió al camino por donde pasaban los soldados del rey. Los interceptó y con autoridad divina les reprendió diciendo: «Así dice el Señor, no hay Dios en Israel a quien debas buscar, por lo tanto, morirás en la cama donde estás». Un juicio tan severo, tan claro, que las palabras de Elías resonaron en los corazones de aquellos que las oyeron, como un trueno anunciando la ira de Dios. Los mensajeros regresaron al rey y le informaron la palabra de Elías. Y Acazías, enfurecido e incapaz de aceptar la profecía, ordenó una detención de 50 soldados para capturar al profeta y llevarlo ante el rey. Un capitán y sus soldados se dirigieron hacia Elías, pero cuando encontraron al profeta, fueron golpeados por un fenómeno sobrenatural. Elías, como hombre de Dios, invocó el poder celestial y fuego descendió del cielo, consumiendo a los 50 soldados. El rey Acazías, atónito, no podía creer lo que había escuchado. Pensó que sus hombres, bajo su autoridad, podían enfrentar cualquier obstáculo, pero Dios estaba demostrando una vez más que su poder no podía ser desafiado. La angustia de Acazías creció. Incapaz de detener al hombre de Dios, envió un segundo grupo de 50 soldados para intentar lo mismo. La historia se repitió. Una vez más, el fuego de Dios descendió del cielo y destruyó a los soldados que estaban en misión para capturar a Elías. El poder divino era irresistible, y el rey estaba ahora completamente avergonzado e impotente. Sin embargo, cuando el tercer capitán fue enviado, ocurrió un cambio. Él, en contraste con sus predecesores, se acercó a Elías con humildad y reverencia. Se arrodilló ante el profeta y rogó por su vida diciendo: «Hombre de Dios, perdona mi vida y la vida de mis 50 soldados, porque soy solo un siervo del rey y no tengo la culpa». Sabía que la furia divina no era algo con lo que se pudiera jugar a la ligera.
El capitán sabía que su única oportunidad de sobrevivir estaba en la misericordia de Dios. Y Dios, en su infinita compasión, escuchó la humilde petición. Elías, conmovido por la sinceridad del capitán, no solo le perdonó la vida, sino que se levantó para ir hacia Acazías. El rey fue finalmente confrontado una vez más por la inquebrantable fuerza de la palabra de Dios, y su muerte ahora era segura, ya que no se había arrepentido. El fuego celestial que consumió a los soldados no solo fue una demostración de poder, sino también una advertencia severa y clara para Acazías y todo Israel. Dios no toleraría la persistencia en el error, la idolatría y la maldad. Al final, Acazías, en lugar de humillarse como lo había hecho su padre, permaneció obstinado. Pronto, como se había predicho, murió a causa de sus heridas, y el reino de Israel fue gobernado por su hermano Jorán, sin que la lección fuera realmente aprendida. El reinado de Acazías terminó trágicamente, pero no antes de dejar una profunda huella en la historia de Israel. El rey, que se había alejado irremediablemente de Dios, se encontró consumido no solo por sus heridas, sino también por su obstinación en seguir a dioses falsos, ignorando las advertencias de Elías. Su muerte no solo fue el cumplimiento de una profecía, sino la culminación de una generación de reyes que se habían alejado de Dios, llevando a Israel a un pozo de idolatría y corrupción. Después de la muerte de Acazías, el reino de Israel fue gobernado por su hermano, Jorán. Pero para muchos, la muerte de Acazías fue una tragedia premeditada, una consecuencia del comportamiento insensato del rey. Cuando se cumplió la palabra de Elías, el pueblo de Israel tuvo que enfrentar una dura realidad. La transgresión contra Dios tiene un precio, y ese precio a menudo es más alto de lo que uno puede imaginar. La muerte de Acazías y el trágico final de su linaje sirvieron como un poderoso recordatorio de que por mucho que los reyes de Israel intentaran resistir la palabra de Dios, el poder de su voluntad siempre prevalecería. La historia de la muerte de Acazías no fue solo la historia de un rey caído, sino una advertencia para las generaciones futuras. La fidelidad a Dios es el único camino hacia la verdadera prosperidad, mientras que la desobediencia conduce a la destrucción. El pueblo de Israel, sacudido por otra tragedia, reflexionó sobre la dura verdad de que Dios se estaba alejando cada vez más de su pueblo. Pero aún quedaba una chispa de esperanza, un mensaje de redención, mantenido vivo en las palabras del profeta Elías. Aunque había sido un mensajero de juicio, también era portador de una promesa. El Señor aún estaba con Israel, esperando que el pueblo se volviera a él. Cuando Jorán subió al trono de Israel, muchos se preguntaron si seguiría el ejemplo de Acazías y Acab, o si finalmente habría un cambio genuino en los corazones de los reyes de Israel. Pero como siempre sucede cuando se ignora la maldad, las consecuencias de sus acciones pronto se revelarían, y el pueblo de Israel volvería a ver que el juicio de Dios no falla. Con la muerte de Acazías, la profecía de Elías se cumplió, más que nunca. El fin de Acazías se convirtió en un hito, no solo en el reinado de Israel, sino en la comprensión de todo un pueblo sobre el poder absoluto de Dios y su justicia infalible. El viaje de Elías, el incansable profeta obediente, a Dios estaba a punto de alcanzar la cima de su misión. Con la muerte de Acazías y la sucesión de Jorán, Elías sabía que el tiempo de transición se acercaba. Él y su discípulo Eliseo dejaron Gilgal, dirigiéndose hacia Betel. El viento estaba más fuerte de lo habitual y el camino parecía más tranquilo, como si el universo mismo estuviera esperando el momento que se acercaba con gran expectación. Elías, que había sido el instrumento de la justicia de Dios sobre Israel, ahora se preparaba para la última gran misión. No un juicio sobre la nación, sino la transferencia de su autoridad a su sucesor. Mientras caminaba junto a Eliseo, el discípulo no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. Tristeza por perder a su maestro, anticipación por la responsabilidad que estaba a punto de asumir, y al mismo tiempo un temor reverente por la grandeza del momento. «Quédate aquí», le dijo Elías a Eliseo cuando llegaron cerca del río Jordán. «El Señor me ha enviado allí». Pero Eliseo, seguro de que no podía dejar a su maestro en ese momento, respondió: «Vive el Señor y vive tu alma que no te dejaré». La respuesta de Eliseo estaba llena de determinación, reflejando su compromiso con la misión que sabía que debía continuar. Entonces Elías hizo un gesto que sorprendió incluso a Eliseo. Tomó su manto y golpeó las aguas del río Jordán. De repente las aguas se separaron, creando un camino seco, y ambos cruzaron al otro lado como si la naturaleza misma se inclinara ante el poder de Dios que guiaba al profeta. Cuando llegaron al otro lado, Elías, sintiendo el peso del momento, se volvió hacia Eliseo. «Pide lo que quieras antes de que me sea quitado de ti»,
dijo Elías, sabiendo que ese era el momento decisivo. Eliseo, con sorprendente claridad para alguien tan joven, pidió: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu caiga sobre mí». Elías lo miró con una mirada profunda, casi como si estuviera evaluando la sinceridad y valentía de su discípulo. «Has pedido algo difícil», respondió Elías. «Pero si me ves cuando me sea quitado, te será hecho». Y así, mientras la conversación continuaba, algo extraordinario ocurrió. De repente, un carro de fuego y caballos de fuego descendieron del cielo, y Elías fue llevado en un torbellino, un tornado de luz y poder, llevándolo al cielo ante los ojos asombrados de Eliseo. La visión fue magnífica, pero también marcada por una profunda tristeza. Eliseo, de pie junto al río, vio cómo su maestro desaparecía en el fuego celestial, un testimonio del poder de Dios y de la fe inquebrantable de Elías. No había palabras para expresar la magnitud de ese momento, pero sin vacilar, Eliseo recogió el manto de Elías, que había caído cuando ascendió a los cielos. El manto de Elías, ahora en manos de Eliseo, era más que un trozo de tela. Era el símbolo de la continuación de la obra de Dios en la tierra, la promesa de que el espíritu del profeta no se extinguiría, sino que viviría en las acciones de su sucesor. Eliseo, con el manto de Elías, se acercó nuevamente al río Jordán y con la misma confianza golpeó las aguas. Y como si Dios mismo quisiera asegurarse de que el ciclo estuviera completo, las aguas se separaron nuevamente, permitiendo que Eliseo cruzara el río, ahora como el nuevo portador de la misión divina. La ascensión de Elías al cielo marcó el fin de una era y el comienzo de otra. El profeta que había desafiado a reyes y naciones, que había enfrentado las fuerzas de la idolatría y el mal, ahora estaba en un lugar de honor con Dios, mientras Eliseo se preparaba para llevar la antorcha de la verdad y la justicia. El legado de Elías no sería olvidado. Su valentía, fe inquebrantable y confianza en Dios seguirían guiando al pueblo de Israel. Y Eliseo, ahora inspirado por la experiencia trascendental de ver a su maestro ascender a los cielos, sabía que tenía una gran responsabilidad en sus manos. Con la gloriosa ascensión de Elías al cielo, el pueblo de Israel quedó atónito, sus corazones resonando con la grandeza de lo que acababa de ocurrir. Pero al mismo tiempo, una nueva era comenzaba. Eliseo, ahora portador del manto de pez, Elías sabía que el peso del legado de su maestro descansaba sobre sus hombros. La llama que Elías había encendido no se extinguiría. Al contrario, ardería con más fuerza. Eliseo no era solo un discípulo que heredaría el ministerio del gran profeta. Había recibido algo mucho más precioso: el propio espíritu de Elías, un poder divino que ahora debía usar para transformar la nación. El peso de la misión era grande, pero la confianza en Dios era inmensa. La responsabilidad de continuar la obra de Elías, llamar a Israel de nuevo al Señor y realizar los milagros que había presenciado no podía fallar. En los días posteriores a la ascensión de Elías, el pueblo reconoció rápidamente que el espíritu de Elías estaba sobre Eliseo. La primera señal de su nuevo ministerio llegó poco después de cruzar el Jordán. Eliseo, con el manto de Elías en mano, se acercó a las aguas y, como su maestro antes que él, tocó el río con él. Para sorpresa de todos, las aguas se separaron de nuevo, y Eliseo cruzó a pie seco, demostrando a todos que el poder de Dios estaba con él, tal como había estado con Elías. Esta era solo el comienzo de las grandes maravillas y milagros que Eliseo realizaría, y el pueblo, ahora consciente del cambio, esperó ansiosamente el cumplimiento de las promesas de Dios, que llegarían a través del nuevo líder ungido, Eliseo. El legado de Elías nunca sería olvidado, y Eliseo, con su fe inquebrantable, continuaría la obra de restauración y fidelidad al Señor. Pero Eliseo no era solo un hombre de milagros. También enfrentó desafíos y tentaciones similares a los de Elías, siempre guiado por la voz de Dios. Las palabras de Elías resonaban en su mente como una antorcha encendida, recordándole constantemente que su misión no solo consistía en maravillas, sino en la lealtad al Dios de Israel que nunca fallaría. Por lo tanto, el legado de Elías no solo se trataba de poder visible, sino de perseverancia, coraje y lealtad a Dios, sin importar las adversidades. Y así como Elías había sido un defensor inquebrantable de la verdad divina, Eliseo, con humildad, continuaría defendiendo la santidad y la justicia, llamando al pueblo a arrepentirse y regresar al Señor. Mientras Eliseo seguía fielmente los pasos de su maestro, sabía que no estaba solo. El Dios de Elías era el mismo Dios que lo guiaría y lo capacitaría. El ministerio de Elías había sido solo el primer capítulo. El segundo comenzaba, y con él una nueva esperanza para Israel, una nación que aún necesitaba comprender la profundidad de la gracia y la justicia de Dios. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este increíble viaje a través de la historia de Elías y Eliseo.
Pero antes de irnos, quiero escuchar sus pensamientos. ¿Qué les pareció el viaje de Elías y el impacto que tuvo en el pueblo de Israel? Dejen su comentario abajo, compartan sus reflexiones y por supuesto, si les gustó este video, no olviden darle like. Y si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse ahora para no perderse los próximos videos sobre historias bíblicas y mucho más. Además, activen la campanita para recibir notificaciones. Eso es todo por mi parte. Y nos vemos en el próximo video, amigos. La paz esté con ustedes.